Buenas tardes, ¿cómo estáis? Seguimos con el libro rojo de Carl Jung. El capítulo de hoy es el servicio al alma. Sabéis que este libro, como recordatorio, es un libro lleno de visiones, de presencias que él vio. Es un libro en el cual se cuestionó él todo lo que había hecho hasta llegar al éxito y cómo Carl Jung tuvo el coraje y la valentía de escribir esto para descubrir que más allá del conocimiento, más allá de la inteligencia, hay otras cosas que podemos llamar espirituales, otros mundos que están muy, pero que muy presentes. Recordad que este libro, que lo escribió entre 1913 y 1940, tardó en llegar a la luz unos cuantos años. Es más, si no recuerdo mal, fue en 2009. Y que mucha de la gente, psiquiatras, psicólogos, gentes de grandes conocimientos, cuando lo vio y lo leyó, llegó a pensar que estaba trastornado. Más allá de eso, el libro ha salido a la luz, lo tenemos a nuestra disposición y para mí es un placer compartirlo con vosotros y revisar las cosas que dice, las visiones que tuvo, que publicó en un libro que está, por cierto, lleno de grabados y dibujos hechos por él. Empezamos. A la noche siguiente, tuve que anotar, fiel a su enunciado, todos los sueños de los que podía acordarme. El sentido de este obrar me resultaba oscuro. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto que estoy viendo? Perdona la conmoción que se eleva en mí. Tú quieres, por cierto, que así lo haga. Qué cosas maravillosas me advienen. Sé demasiado como para no ver sobre qué puentes oscilantes estoy caminando. ¿Hacia dónde me conduces? Perdona mi desbordada inquietud de saber. Mi pie duda sin seguirte. ¿A qué nieblas y oscuridades conduce tu sendero? ¿Tengo que aprender también a perder el sentido? Si tú lo exiges, así ha de ser. Esto es una conversación que él está teniendo con una presencia, alma, con la que está hablando. Y que incluso la ve, el famoso Filemón, lo ve. Y entabla una conversación con él. ¿Tengo que aprender también a perder el sentido? Si tú lo exiges, así ha de ser. Esta hora te pertenece. ¿Qué hay donde no hay sentido? Solo sin sentido o locura. Así me parece. ¿Hay también un suprasentido? ¿Es este tu sentido, alma mía? Voy cojeando tras de ti sobre las muletas del entendimiento. Yo soy hombre y tú avanzas como un dios. ¡Qué tortura! Debo volver a mí, a mis cosas más pequeñas. Yo veía pequeñas las cosas de mi alma, miserablemente pequeñas. Tú me fuerzas a verlas grandes, a hacerlas grandes. Esto es fantástico porque es el mensaje, las visiones, la escritura de una persona que ha estado en el lado del intelecto y la psiquiatría todo el tiempo, que de alguna manera ninguneaba la parte del espíritu, las veía pequeñas, vulgares, triviales, y de repente está en el otro lado diciéndole, no, es que estas son las más importantes. ¿Es esta tu intención? Yo sigo, pero me horroriza. Y le horroriza porque le está cuestionando todo. Escucha mis dudas, de lo contrario no puedo seguir. Él necesita hacerles sentir a la otra persona, al otro ser, que está lleno de dudas, como nosotros en nuestro día a día estamos llenos de dudas. Y cuántas veces con esas dudas y esas visiones que hemos tenido
hemos decidido ningunearlas por miedo. Y él le pregunta a ese Filemón, a ese alma suya, a ese Dios, a esa cosa, llamarla como queráis, que está lleno de dudas. Y esto es fantástico. Escucha mis dudas, de lo contrario no puedo seguir, pues tu sentido es un suprasentido y tus pasos son los pasos de un Dios. Entiendo que tampoco he de pensar. ¿Tampoco el pensar ha de ser más? ¿He de brindarme por entero a tu mano? Está diciendo, me tengo que entregar a ti. Pero atentos, porque aquí no hay un mediador, aquí no hay un gurú, aquí no hay un cura, un confesor, no hay nadie. Esta es otra cosa. Es poder hablar nosotros con Dios directamente, sin mediación de ningún tipo, y decirle, tengo dudas, ¿me lo puedes explicar? Es que ese es el lenguaje, esa es la comunicación. Yo no veo a Dios o al ser superior o a la luz como un ser castigador. Le puedo preguntar todo, es que tengo derecho a preguntarle todo, es que Él me deja preguntar todo. Y Él le está preguntando que si está mal el pensar, que si es que puede pensar. He de brindarme por entero a tu mano. Pero ¿quién eres tú? No confío en ti, ni siquiera el confiar. Es brutal la sinceridad con la que está hablando, con la que le está hablando. Y es así como debemos hablar nosotros. Pero ¿quién eres tú? No confío en ti, ni siquiera el confiar. ¿Es ese mi amor por ti, mi alegría en ti? ¿Acaso no confío en cualquier hombre valiente y no confío en ti, alma mía? Tu mano yace pesada sobre mí, sin embargo yo quiero. ¿Acaso no he intentado amar a hombres, confiar en ellos y no he de hacerlo contigo? Olvida mi duda. Sé que es feo dudar de ti. Tú sabes cuánto me cuesta poder librar al propio pensar del orgullo mendigo. Esto es un acto de humildad. Olvidé que también tú perteneces a mis amigos y que tienes derecho a mi confianza en primer lugar. ¿Acaso no ha de pertenecerte lo que les doy a aquellos? Reconozco mi injusticia. Te menosprecié, según me parece. Dicha mía, fui inauténtico. Volver a encontrarte. Reconozco que también la risotada burlona en mí tenía razón. Tengo que aprender a amarte. He de abandonar también la autocrítica. Lo está revisando todo. Se está revisando por completo. De hecho, hoy he hecho un vídeo acerca de esto, de la crítica. Me atemorizo. Entonces mi alma me habló y dijo, este miedo atestigua en contra de ti. Es cierto, atestigua en contra de ti. Él mata la sagrada confianza entre tú y yo. ¡Qué rigor del destino! Si os acercáis a vuestra alma, lo primero que perderéis será el sentido. Creéis que os hundís en lo carente de sentido, en lo eternamente desordenado. Tenéis razón. Nada os salva de lo desordenado y lo carente de sentido, pues esta es la otra mitad del mundo. Vuestro Dios es un niño, en la medida en que vosotros no seáis infantiles. ¿Es el niño orden, sentido, o desorden, capricho? El desorden y la carencia de sentido son las madres del orden y del sentido. El desorden y la carencia de sentido son las madres del orden y el sentido. Orden y sentido son lo que ha devenido y no lo que ha de devenir. Ahora le está hablando ese ser que ve, ese Dios. Vosotros abrís el portal del alma para dejar ingresar las oscuras corrientes del caos en vuestro orden y vuestro sentido. Esposáis el caos a lo ordenado y engendráis el niño divino, el suprasentido más allá del sentido y el contrasentido. ¿Tenéis miedo de abrir la puerta? También yo tenía miedo, pues habíamos olvidado que el Dios es terrible. Cristo enseñó, Dios es el amor. No obstante, habéis de saber que el amor también es terrible. Hablé a una alma amante, y cuando me acerqué a ella, me acometió el horror, y apilé una muralla de dudas, y no sospeché que con ello me quería proteger de mi terrible alma.
os horrorizáis ante la profundidad, os ha de horrorizar, pues el camino de lo venidero conduce por ahí. Tienes que pasar la prueba del miedo y de la duda, y con ello comprender hasta las entrañas que tu miedo está justificado y tu duda es razonable. Aquí hay comprensión de nuevo. Nos dice que tenemos que atrevernos, hemos de atrevernos a trascender, a revisarnos. Esa autoritas que nos creamos por el conocimiento, por el intelecto, por el pasado, por lo admitido. Y hemos de pasar por ahí para descubrir lo otro. Y es razonable. ¿Cómo sería sino una tentación verdadera y una superación verdadera, si no pasáramos por el miedo? Cristo, por cierto, supera la tentación del diablo, mas no la tentación de Dios hacia lo bueno y lo razonable. Por lo tanto, Cristo sucumbe a la tentación. ¿Qué quiere decir aquí? Que nos tenemos que entregar a esa cosa, a esa tentación, tenemos que vivirla, sentirla, trascenderla. Eso tenéis que aprender aún, a no sucumbir a ninguna tentación, sino a hacer todo por libre voluntad. Entonces seréis libres y estaréis más allá del cristianismo. Tuve que reconocer que he de someterme a lo que temía, y más aún, que incluso tengo que amar aquello que me horrorizaba. Esto es una maravilla, esto es el ejemplo de yo soy ese, me amo tal y como soy. Me amo tal y como soy. Tuve que reconocer que he de someterme a lo que temía. Aceptarlo como de uno. Y más aún, que incluso tengo que amar aquello que me horrorizaba. Tengo que amarme yo. Yo he sido ese, sí, no pasa nada. Sí, eso existe también en mí. Esto de borrar, no, voy a borrar. Todos hemos querido borrar, yo he querido borrar, ojalá. Pero no va así. Estas son las palabras que le está diciendo ese ente, Filemón, con el que está hablando. Esto debemos aprenderlo de aquella santa que, cuando tuvo repugnancia de los enfermos de peste, bebió el pus de los bubones purulentos, y se dio cuenta que éste olía a rosas. Los actos de la santa no fueron en vano. Esto es un ejemplo, una metáfora. En todo lo que hace a tu redención y a la obtención de la gracia, dependes de tu alma. De ahí que ningún sacrificio puede resultarte demasiado difícil. Si tus virtudes te impiden la redención, deséchalas, pues para ti se han vuelto el mal. Atentos, si tus virtudes te impiden la redención, deséchalas, pues para ti se han vuelto el mal. Este es el ego actuando en nuestra cabeza todo el tiempo. Esto es lo correcto, esto es lo correcto. Si la ciencia lo dice. Y lo confirma mi familia. Es que somos así. Y las leemos como virtudes. Si tus virtudes te impiden la redención, deséchalas, pues para ti se han vuelto el mal. El esclavo de la virtud encuentra su camino, tampoco como el esclavo del vicio. ¡Qué maravilla! El esclavo de la virtud encuentra su camino, tampoco como el esclavo del vicio. Son los mismos esclavos. El que piensa en ser virtuoso, en ser bondadoso todo el día, que no hay que pensar en eso, que tiene que ser natural. No puede ser que lo hagas para gloria de los demás. No es así. El mismo esclavo. Si te crees amo de tu alma, entonces vuélvete su servidor. Si eres su servidor, entonces toma el dominio sobre ella, pues entonces ella necesita el dominio, que estos sean tus primeros pasos. Si te crees amo de tu alma, entonces vuélvete su servidor. El ejemplo del maestro, de los maestros, de los líderes, es el servicio a los demás. No es el liderar, controlar, dirigir
hacer equipo, evangelizar, apostolizar, hacer grupo, cofradía, institución. Es servicio. A partir de este momento, durante las siguientes 6 noches, el espíritu de la profundidad cayó en mí, pues yo oscilaba entre el miedo, la obstinación y la repugnancia, y estaba completamente preso de mi pasión. No podía y no quería escuchar a la profundidad. Qué bueno. Estas cosas nos han pasado a todos, nos hemos negado a esa profundidad, la hemos aparcado. Mas en la 7ª noche, el espíritu de la profundidad me habló. Mira en tu profundidad, reza a tu profundidad, despierta a los muertos. Pero yo me encontraba indefenso y no sabía qué podría hacer. Miré en mí mismo y lo único que encontré en mí fue el recuerdo de sueños anteriores que había anotado sin saber para qué podía ser bueno eso. Quise desechar todo y volver a la luz del día, mas el espíritu me retuvo y me forzó a volver a mí mismo. Sigue siendo fascinante este capítulo de Carl Jung, el libro rojo. Este es el final del capítulo y el siguiente capítulo se titula El desierto, donde va a seguir contándonos esas apariciones, esas conversaciones y sus estados en los que tenía miedo, duda, donde reconoce con humildad de dónde viene y quién es, y que le da pánico entregarse a ese mundo espiritual, a ese Dios, a ese ángel, a esa luz, que no solamente le habla, sino que a la vez ve. Os mando un abrazo fuerte y nos preparamos ya para el capítulo siguiente, que se llama El desierto. Un abrazo grande.